Tenía solo 9 años cuando la sacaron del orfanato bajo la lluvia. Acusada de robo, humillada delante de todos los niños. Nadie le creyó, nadie la defendió. Y esa fría noche, Paloma durmió en la calle por primera vez, sola, hambrienta, pero aferrada a una sola cosa, su fe. Lo que no sabía era que una cámara estaba a punto de grabar su historia. Y lo que sucedió después cambió la vida de millones de personas. Pero antes del milagro, llegó el dolor. Y necesitas escuchar lo que le hicieron a esta niña. ¿Cuántas veces tiene que llorar un niño inocente solo antes de que alguien finalmente vea la verdad? Esta es una pregunta que debería inquietarnos a todos, porque lo que le pasó a Paloma no fue solo una injusticia, fue una crueldad que nadie debería tener que soportar, mucho menos una niña de solo 9 años. ¿Y lo peor? Esto podría haberse evitado si al menos una persona se hubiera detenido a escuchar lo que tenía que decir. Pero nadie se detuvo. Nadie miró a esa niña a los ojos y le preguntó si decía la verdad. Y cuando descubras lo que realmente sucedió esa noche lluviosa, cuando fue expulsada del único lugar al que llamaba hogar, sentirás algo que te apretará el corazón de una manera que quizás nunca antes hayas sentido. Porque esta historia no solo trata sobre una niña huérfana que sufrió una brutal injusticia, trata sobre cómo la indiferencia de las personas puede destruir la vida de alguien puro, alguien que solo quería ser amado y aceptado. Imagina por un momento que eres ese niño. Creciste en un orfanato, sin conocer a tus padres, sin saber lo que es un abrazo de verdad, sin que nadie te mirara y te dijera que importas. Ahora imagina que un día, de la nada, te acusan de algo que nunca hiciste. Intentas explicarte, intentas decir que eres inocente, pero las palabras mueren en tu garganta porque a nadie le interesa escucharte. Y entonces, delante de todos los demás niños, te llaman ladrón. Eres humillado. Te sacan a rastras del único lugar que conocías, y la puerta se cierra tras de ti con un sonido seco que resuena en tu alma. Eso es exactamente lo que le pasó a Paloma. Y lo que vino después fue aún más doloroso, porque no tenía a dónde ir, nadie a quien llamar, nadie a quien pedir ayuda. Estaba completamente sola en el mundo. Esta es una historia emotiva que te conmoverá por completo, porque Paloma no era una niña más en una situación vulnerable. Tenía algo que muchos, incluso los adultos, a veces perdemos, una fe inquebrantable en que la verdad siempre prevalece, en que Dios nunca abandona a quienes confían en Él, en que un día alguien vería quién era ella en realidad. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Incluso después de todo lo que le hicieron, incluso después de dormir en la calle, pasar hambre, sentir frío hasta los huesos, nunca dejó de creer en un milagro inesperado. Cada noche sostenía una pequeña imagen de la Virgen María y susurraba una oración, pidiendo solo una cosa, que alguien creyera en ella. Y fue precisamente esta fe, esta pureza de corazón, lo que terminó atrayendo algo que nadie podría haber predicho. Porque mientras Paloma vivía en las calles, invisible para la mayoría de la gente que pasaba a su lado todos los días, había una mujer que estaba a punto de cruzarse en su camino. Una periodista que no imaginó que este encuentro casual cambiaría no solo la vida de una niña huérfana injustamente tratada, sino también la suya propia. Y lo que esta periodista descubrió cuando comenzó a investigar la historia de Paloma fue tan impactante, tan repugnante, que cuando se emitió el video, millones de personas en todo el mundo pararon todo para verlo. Comentarios de indignación, apoyo y lágrimas inundaron las redes sociales. ¿Y lo que sucedió después de eso? Bueno, necesitas escuchar con atención, porque el final que te hace llorar no se trata solo de que se haga justicia. Se trata de algo mucho más grande, algo que te hará creer que los milagros realmente existen. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender exactamente qué sucedió en ese orfanato. Necesitas saber quién era Paloma antes de que todo esto sucediera. Y necesitas sentir de primera mano la injusticia y la fe que marcaron cada segundo de la vida de esta niña, porque solo entonces entenderás por qué esta historia conmovió a millones. Paloma había vivido en el orfanato del Sagrado Corazón desde que tenía solo 3 años. Nadie sabía quiénes eran sus padres ni de dónde venía.
Solo quedaba de ella una pulsera desgastada en la muñeca y un nombre escrito en una etiqueta de ropa vieja. Pero ¿saben qué era lo más llamativo de aquella niña? Nunca se quejaba. Mientras otros niños se peleaban por los juguetes o competían por la atención de los adultos, Paloma era quien ayudaba a los más pequeños a atarse los zapatos, quien compartía su pan cuando alguien aún tenía hambre, quien cantaba suavemente para calmar a quienes tenían pesadillas por la noche. Ella era diferente. Y quizás era precisamente esa bondad, esa luz que llevaba dentro, lo que molestaba a la gente equivocada. Y si esta historia te conmueve de alguna manera, si sientes que historias como esta necesitan ser contadas, dale a me gusta ahora. Porque eso me demuestra que quieres ver más contenido que hable sobre la injusticia, la fe y la redención. Y activa las notificaciones para no perderte ningún video. La directora del orfanato, doña Matilde, era conocida por su severidad. Una mujer de mirada dura, que rara vez sonreía, que trataba a los niños como números, no como seres humanos. Dirigía el lugar con mano de hierro, y todos le temían. Pero había alguien que la temía aún más, una empleada envidiosa llamada Estela, que trabajaba en la cocina y que, durante meses, había estado malversando dinero de donaciones. Pequeñas cantidades por aquí, algunos billetes por allá. Nadie se daba cuenta. Hasta que un día, Paloma encontró un sobre tirado en el pasillo. Dentro había dinero. Y en ese momento, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el chivo expiatorio perfecto de un crimen que nunca cometió. Porque cuando Paloma le llevó ese sobre a la directora, haciendo exactamente lo que cualquier niña honesta haría, Estela vio su oportunidad. Estela observaba todo desde lejos, apoyada en la pared de la cocina, con los brazos cruzados y una discreta sonrisa en los labios. Sabía exactamente lo que hacía. Cuando vio a Paloma acercarse a la directora con el sobre en las manos, se le aceleró el corazón. Era ahora o nunca. Antes de que la chica pudiera explicar que había encontrado el dinero en el suelo, Estela dio un paso al frente y dijo en voz alta, fingiendo indignación: «Señora Matilde, lo sabía. Llevo semanas sospechando de esa chica. Siempre ronda por donde guardamos las donaciones». La directora se giró bruscamente, con la mirada fija en Paloma, que sostenía el sobre con manos temblorosas. La chica intentó hablar, intentó explicarse, pero no le salían las palabras. Estaba demasiado asustada. Y en ese silencio cargado de tensión, la señora Matilde le arrebató el sobre de las manos y gritó: «Ladrona, te robaste el dinero de los niños». Paloma negó con la cabeza desesperada, mientras las lágrimas empezaban a correr por su rostro. «No, lo encontré en el pasillo, solo te lo traía». Pero nadie quería escuchar. Estela seguía alimentando la historia, diciendo que había visto a Paloma merodeando en lugares prohibidos, que siempre había sido extraña, que no se podía confiar en ella. Y el director, cansado y estresado por los problemas económicos del orfanato, encontró en Paloma a la culpable perfecta. Alguien frágil, sin voz, indefensa. Lo que sucedió a continuación fue una de las escenas más crueles que esas paredes habían presenciado jamás. Doña Matilde arrastró a Paloma a la cafetería, donde todos los demás niños almorzaban. La colocó en el centro del salón y anunció en voz alta: «Esta niña es una ladrona. Se robó el dinero que debía comprarles comida». Los niños miraron a Paloma con una mezcla de confusión, miedo y asco. Algunos de aquellos a quienes había ayudado, aquellos a quienes había consolado en noches difíciles, ahora la miraban como si fuera un monstruo. Y Paloma, allí de pie en medio de ese pesado silencio, sintió que algo se rompía en su interior. No era solo la humillación. Era la absoluta soledad de darse cuenta de que nadie, absolutamente nadie, estaba de su lado. Intentó explicarse una vez más, con la voz débil y temblorosa: «Yo no robé. Te lo juro por Dios, solo encontré el dinero». Pero doña Matilde la interrumpió con una bofetada que resonó por toda la cafetería. «No menciones el nombre de Dios, mentiroso. Toma tus cosas y lárgate de aquí ahora mismo». Paloma subió corriendo las escaleras, con la cara aún ardiendo y las lágrimas nublándole la vista.
Entró en el dormitorio vacío y cogió su vieja mochila, aquella remendada por completo. Dentro, metió la poca ropa que tenía, un cuaderno de dibujo y la pequeña imagen de la Virgen María que estaba junto a su cama. Era todo lo que poseía en el mundo. Cuando regresó al pasillo, doña Matilde ya la esperaba, sujetando la reja abierta. Afuera, el cielo estaba cargado de nubes oscuras y la lluvia empezaba a caer. Y no vuelvas nunca más. Si te vuelvo a ver por aquí, llamaré a la policía. Con esas palabras, empujó a Paloma y cerró la reja de golpe. El sonido del cerrojo al girar fue como una sentencia definitiva. Paloma se quedó allí unos segundos, mirando la reja de hierro, las ventanas del único lugar que conocía como su hogar. Y luego, lentamente, se dio la vuelta y empezó a caminar bajo la fría lluvia que empapaba su ropa y se mezclaba con sus lágrimas. Esa primera noche, durmió bajo el toldo de una tienda cerrada. Le temblaba el cuerpo de frío, le dolía el estómago de hambre, pero lo que más le dolía era la sensación de abandono. Se envolvió en su propia mochila, abrazó la imagen de la Virgen María contra su pecho y susurró una oración que solía decir su abuela, a quien apenas recordaba: Virgen María, sé que estás conmigo. Sé que no hice nada malo. Por favor, no me dejes sola. Y mientras llovía afuera, Paloma cerró los ojos e intentó dormir, aferrándose a lo único que aún le daba esperanza, su fe. En los días siguientes, la vida de Paloma se convirtió en una brutal lucha por la supervivencia. Se despertaba antes del amanecer, cuando las calles aún estaban vacías, y rebuscaba en los cubos de basura restos de comida. A veces encontraba un trozo de pan, a veces una fruta magullada. Otras veces, no encontraba nada. Aprendió a evitar ciertos lugares donde dormían hombres borrachos, a correr cuando alguien la miraba de forma extraña, a hacerse invisible. Pero aún así, a pesar de todo eso, nunca perdió su esencia. Cuando veía a un niño menor que ella llorando en la plaza, compartía lo poco que tenía. Cuando veía a un perro callejero herido, se detenía a acariciarlo. Y cada noche, antes de dormir, rezaba. Porque Paloma creía, con cada fibra de su ser, que la verdad siempre encuentra a alguien que la diga. Que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Que un día, de alguna manera, alguien la vería realmente. Mientras tanto, dentro del orfanato Sagrado Corazón, Estela seguía con su vida normal. Robaba, mentía y nadie sospechaba nada. Doña Matilde, por su parte, nunca cuestionó su decisión. Había encontrado al culpable, había resuelto el problema y ahora podía seguir adelante. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. Había un testigo silencioso de esa injusticia. Una de las niñas más pequeñas, una niña de solo 6 años llamada Luz, lo había visto todo. Había visto a Estela dejar caer el sobre deliberadamente. Había visto a Paloma recoger el dinero del suelo para devolverlo. Pero Luz tenía demasiado miedo para hablar. Miedo de ser la siguiente en ser expulsada. Miedo de doña Matilde. Así que guardó ese secreto en su interior, cargando con el peso de la culpa cada noche. Y mientras Paloma dormía en la calle, Luz lloraba en silencio sobre su almohada, deseando haber tenido el coraje de decir la verdad. Pero el destino tiene maneras misteriosas de enmendar los errores. Y lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. Porque una mañana cualquiera, en una concurrida plaza del centro, pasaba una mujer con una cámara en la mano. Se llamaba Renata y era periodista. Estaba escribiendo un reportaje sobre niños de la calle, y cuando sus ojos se cruzaron con los de Paloma, algo en su interior se agitó. Había algo diferente en esa chica, algo que no se veía en las demás. Y Renata decidió averiguarlo. Si sientes algo ahora mismo, escríbelo a continuación. La verdad siempre gana. Renata se acercó lentamente, sin querer asustar a la niña. Paloma estaba sentada en un banco del parque, sosteniendo un trozo de pan que alguien le había dado, pero en lugar de comérselo, lo partió con cuidado en trozos más pequeños y se los ofreció a las palomas que la rodeaban. Había algo profundamente conmovedor en esa escena. Una niña que claramente tenía hambre, pero que aún así compartía lo poco que tenía. Renata se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa,
y preguntó con dulzura: «Hola, ¿cómo te llamas?». Paloma levantó la vista, sobresaltada al principio, pero algo en la mirada de la mujer era diferente. No había juicio, no había desprecio, solo curiosidad genuina y algo que parecía ser compasión. «Paloma», respondió en voz baja, casi en un susurro. «Mucho gusto, Paloma. Me llamo Renata. ¿Puedo sentarme aquí contigo un momento?». La niña asintió, volviendo su atención a las palomas. Renata observó en silencio durante unos instantes antes de preguntar: «¿Vives aquí en el parque?». Paloma asintió afirmativamente, sin apartar la vista de las aves. «¿Y tus padres?». La pregunta hizo que Paloma dejara de hacer lo que estaba haciendo. Sostuvo la imagen de la Virgen María que llevaba en el bolsillo y dijo: «No tengo padres. Viví en un orfanato, pero me echaron». Algo en la voz de esa niña, algo en su forma de hablar, con una mezcla de tristeza y aceptación, le encogió el corazón a Renata. Había entrevistado a docenas de niños en la calle para su reportaje, pero ninguno la había afectado de esa manera. «¿Por qué te echaron?», preguntó Renata, sacando discretamente su grabadora del bolso. Paloma dudó. Una parte de ella se avergonzaba de contarlo, temiendo que esa mujer también la creyera una ladrona. Pero había algo en Renata que inspiraba confianza, así que decidió hablar. Y cuando empezó a contar su historia, las palabras fluyeron con naturalidad. Contó sobre el sobre que encontró, sobre cómo intentó hacer lo correcto, sobre la acusación de Estela, sobre la humillación en la cafetería, sobre la bofetada, sobre ser expulsada bajo la lluvia. Y mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro, pero su voz se mantuvo firme. «No robé, tía. Te juro por la Virgen María que no robé». Pero nadie me creyó. Nadie quiso escucharme. Renata lo grababa todo, pero en ese momento, la periodista que llevaba dentro pasó a un segundo plano. Lo que prevaleció fue la mujer, el ser humano que se enfrentaba a una injusticia flagrante. «Te creo, Paloma», dijo, y al oír esas palabras, la niña rompió a llorar. Por primera vez en semanas, alguien le había dicho que le creía. Alguien la había mirado a los ojos y había visto la verdad. Renata abrazó a Paloma mientras lloraba, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría la vida de ambas. No iba a escribir un simple reportaje. Iba a investigar la historia a fondo. Iba a averiguar qué había pasado realmente en ese orfanato. Y le daría voz a esa niña que había sido silenciada. En los días siguientes, Renata regresó a la plaza varias veces. Le llevó comida a Paloma, habló con ella, se ganó su confianza. Y con cada conversación, surgían más detalles. Paloma recordaba pequeñas cosas que, en ese momento, no parecían importantes, pero que ahora formaban un patrón. Como Estela siempre aparecía cuando el dinero desaparecía. Como la empleada siempre tenía excusas para estar cerca de la oficina del director. Como siempre culpaba a otros niños por las pequeñas cosas que desaparecían. Y Renata lo anotó todo, construyendo mentalmente un rompecabezas que empezaba a tener sentido. Mientras tanto, la vida de Paloma en la calle continuaba. Había encontrado un pequeño grupo de niños que también vivían en la plaza y, como era natural, comenzó a cuidarlos. Había un niño de 7 años que le tenía miedo a la oscuridad, así que Paloma se quedaba despierta con él hasta que se dormía. Había una niña de 5 años que lloraba llamando a su madre todas las noches, así que Paloma la abrazaba y le cantaba suavemente. Incluso en la peor situación posible, incluso cuando ella misma tenía hambre, frío y miedo, Paloma encontraba la fuerza para cuidar a los demás. Y cada noche, antes de dormir, rezaba. No pedía comida, no pedía una casa, solo pedía una cosa: Virgen María, que alguien descubra la verdad. No por mí, sino para que otros niños no sufran lo que yo sufrí. Esa era la pureza de Paloma. Incluso después de todo, no pensaba en la venganza. Pensaba en la justicia. No por ella misma, sino para proteger a los demás. Dentro del orfanato Sagrado Corazón, la vida seguía con normalidad. Doña Matilde seguía dirigiendo el lugar con mano de hierro,
sin cuestionarse jamás si había cometido un error al expulsar a Paloma. Para ella, el asunto estaba zanjado. La niña era culpable. Punto final. Estela, en cambio, se volvía cada vez más audaz. Con Paloma fuera del camino y sin que nadie sospechara de ella, aumentó la frecuencia de sus robos. Ya no se trataba solo de unas pocas notas aquí y allá. Incluso se llevaba sumas considerables de las donaciones que llegaban al orfanato. El dinero que debería haber comprado ropa nueva para los niños, mejorado la comida y reparado los colchones viejos, iba directo al bolsillo de Estela. Y ella creía que nunca la atraparían. Había creado en Paloma el chivo expiatorio perfecto. Si volvía a desaparecer dinero, incluso podría insinuar que la niña había vuelto a robar. Pero había un fallo en el plan de Estela. Un fallo que no había considerado. La pequeña Luz, esa niña de 6 años que lo había presenciado todo, estaba creciendo. Y con el tiempo, el peso de la culpa se fue volviendo insoportable. Luz no podía dormir bien. Todas las noches, veía cómo empujaban la cara de Paloma por la puerta bajo la lluvia. Oía los gritos de doña Matilde. Sentía la injusticia ardiendo en su pecho. Y cuanto mayor se hacía, más comprendía la gravedad de lo sucedido. Una niña inocente había sido destruida por una mentira, y ella, Luz, había permanecido en silencio. Esta culpa comenzó a manifestarse de maneras visibles. Luz dejó de comer bien. Se aisló de los demás niños. Lloraba sin razón aparente. Y doña Matilde, aunque no era una mujer particularmente atenta a las emociones de los niños, comenzó a notar que algo andaba mal. Pero cuando preguntaba, Luz solo negaba con la cabeza y decía que todo estaba bien. Porque el miedo aún era más grande que el coraje. El miedo a ser expulsada como Paloma. El miedo a ser la siguiente en sufrir. Pero el destino tiene una forma peculiar de orquestar encuentros necesarios. Y lo que estaba a punto de suceder conectaría todos los cabos sueltos de esta historia de una manera que nadie podría haber predicho. Porque Renata, decidida a descubrir la verdad, decidió que era hora de ir al orfanato. Iba a hablar con doña Matilde. Iba a hacer preguntas. Iba a investigar. Y al cruzar esa puerta, al entrar en ese lugar donde Paloma había sufrido tanto, se desencadenarían una serie de eventos. Eventos que sacarían a la luz verdades que habían estado enterradas, que expondrían mentiras que habían sido protegidas, y que finalmente le darían a Paloma algo que nunca había tenido, la oportunidad de ser escuchada de verdad. Pero antes de que nada de eso pudiera suceder, antes de que se pudiera hacer justicia, más dolor necesitaba salir a la luz. Porque la verdad, por muy liberadora que sea, a menudo tiene un alto precio. Y todos los involucrados en esta historia estaban a punto de pagarlo. Renata aparcó su coche frente al orfanato del Sagrado Corazón un martes por la mañana. El edificio era viejo, con paredes descascarilladas y ventanas polvorientas que parecían no haber sido limpiadas en años. Respiró hondo antes de tocar el timbre, organizando mentalmente las preguntas que haría. No tardó mucho en abrirse la puerta, revelando a una mujer de mediana edad con expresión severa y brazos cruzados. ¿Puedo ayudarla?, preguntó doña Matilde, ya con impaciencia. Renata sonrió cortésmente y se presentó como periodista, explicando que estaba haciendo un reportaje sobre las instituciones de acogida de la región. La directora dudó un momento, pero la vanidad la venció. Tener el orfanato en los medios podría atraer más donaciones, más atención, más recursos. Así que abrió la puerta y dejó entrar a Renata, sin imaginar que esta visita marcaría el principio del fin de sus mentiras. Mientras caminaban por los estrechos pasillos, Renata observaba todo con la atención de una investigadora. Los niños parecían asustados, demasiado callados para ser sanos. No se oían risas en las paredes, ni charlas juguetonas en los rincones. Solo un silencio denso y miradas abatidas. Doña Matilde hablaba con orgullo de la disciplina que mantenía, de lo obedientes y bien educados que eran los niños. Pero Renata, que llevaba años investigando casos de abuso y negligencia, reconoció las señales. No era disciplina, era miedo. Durante la entrevista en la oficina del director,
Renata hizo preguntas aparentemente inocentes sobre la administración del orfanato, sobre las donaciones, sobre cómo se gestionaba el dinero. Doña Matilde respondió con seguridad, sin percatarse de que la estaban investigando sutilmente. Y entonces, con naturalidad, como si nada, Renata preguntó, ¿y alguna vez ha tenido problemas de malversación de fondos o algo por el estilo? El director se puso visiblemente rígido. Tuvimos un caso, sí. Una chica que robó dinero de las donaciones. Pero fue debidamente castigada y expulsada. Renata tomó notas, manteniendo una expresión neutral. Entiendo. ¿Y cómo supieron que era ella? Doña Matilde relató la historia tal como creía que había sucedido. A Paloma la atraparon con el dinero en sus manos. Un empleado de confianza confirmó las sospechas y no había dudas sobre la culpabilidad de la niña. Pero mientras el director hablaba, Renata notó las inconsistencias. No hubo investigación. No hubo presunción de inocencia. Ni siquiera se intentó escuchar la versión de la niña. Fue una condena sumaria basada únicamente en la acusación, sin pruebas concretas. Y cuando Renata preguntó el nombre de la empleada que había testificado contra Paloma, doña Matilde respondió sin dudar: Estela. Lleva 5 años trabajando aquí y es una de mis mejores empleadas. En ese momento, algo hizo clic en la cabeza de Renata. Estela. El mismo nombre que Paloma había mencionado varias veces durante sus conversaciones. La mujer que siempre aparecía en momentos sospechosos. La mujer que había sembrado la desconfianza. Después de la entrevista con la directora, Renata pidió permiso para hablar con algunos niños para su historia. Doña Matilde accedió, siempre y cuando estuviera supervisada. Pero durante una ida al baño, Renata logró encontrar un momento a solas en el pasillo y se acercó a una niña que estaba apoyada contra la pared, abrazando un viejo osito de peluche. Era Luz. «Hola, querida. ¿Cómo te llamas?», preguntó Renata, agachándose para estar a la altura de la niña. «Luz», respondió en voz baja, con los ojos abiertos y asustados. «Luz, qué nombre tan bonito. Dime algo. ¿Conocías a una niña llamada Paloma que vivía aquí?». Al oír ese nombre, Luz empezó a temblar. Sus manos aferraron con fuerza el osito de peluche y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Renata se dio cuenta de inmediato de que había tocado la fibra sensible. Oye, no pasa nada. No tienes que tenerme miedo». Pero Luz no podía parar de llorar. Y entre sollozos, susurró algo que Renata apenas oyó. «No lo robó. Fue la tía Estela. Yo lo vi todo». El corazón de Renata se aceleró. Miró rápidamente a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba y volvió su atención a Luz. «¿Viste? ¿Viste lo que pasó?». La niña asintió, con lágrimas en los ojos. Y entonces, por primera vez en meses, Luz reveló el secreto que la destrozaba por dentro. Contó cómo vio a Estela dejar caer el sobre deliberadamente, cómo vio a Paloma recoger el dinero del suelo para devolverlo, cómo la empleada mintió y acusó a la inocente niña. Y cuanto más hablaba, más lloraba, repitiendo entre sollozos: «Tenía miedo de contarlo. Tenía tanto miedo. Pero sabía que era inocente. Siempre lo supe». Renata abrazó a Luz mientras la niña se derrumbaba, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Una niña inocente había sido destruida por la avaricia de una empleada corrupta y la negligencia de un director incompetente. Y otra niña había cargado con el peso de la culpa durante meses, demasiado aterrorizada para decir la verdad. «Luz, mírame», dijo Renata, sosteniendo suavemente el rostro de la niña. «Fuiste muy valiente al decirme esto. Y te prometo que haré todo lo posible para enmendar este error. ¿Confías en mí?». Luz asintió y, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. En ese momento, se oyeron pasos en el pasillo. Doña Matilde regresaba. Renata se levantó rápidamente y actuó como si estuviera charlando tranquilamente con la niña. «Gracias por la conversación, querida. Tu osito de peluche es muy lindo». Y mientras la directora se acercaba, Renata ya estaba planeando sus próximos pasos.
Ahora tenía lo que necesitaba. Un testigo. Una niña que lo había visto todo y que finalmente había encontrado el coraje para hablar. Pero sabía que no podía actuar precipitadamente. Si confrontaba a doña Matilde o a Estela ahora, sin pruebas sólidas más allá del testimonio de una niña de 6 años, podrían desechar las pruebas, podrían poner excusas, podrían hacer que Luz se retractara de su historia por miedo. Renata necesitaba más. Necesitaba documentos, registros financieros, otros testigos. Y, sobre todo, necesitaba proteger a Luz y Paloma. Así que terminó cortésmente su visita al orfanato, agradeció a doña Matilde su tiempo y se fue con la determinación de quien acaba de encontrar su misión. De regreso, llamó a un contacto en la fiscalía que se ocupaba de casos de negligencia infantil. Le explicó la situación y pidió orientación sobre cómo proceder legalmente. Y luego, condujo directamente a la plaza donde estaba Paloma. La niña estaba sentada en el mismo banco, dibujando algo en su viejo cuaderno. Al ver a Renata, una tímida sonrisa se iluminó en su rostro. «Hola, tía Renata». «Hola, Paloma. Tengo noticias para ti». Renata se sentó a su lado, le tomó las manitas y dijo: «Descubrí quién robó realmente ese dinero. Y encontré a alguien que lo vio todo. Alguien que puede demostrar tu inocencia». Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas al instante. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de validación, de esperanza renacida tras tanto tiempo destrozada. «¿En serio?», preguntó con la voz entrecortada. «¿En serio?», confirmó Renata. «Y me aseguraré de que todos sepan lo que te hicieron. Voy a contar tu historia al mundo entero. Y me aseguraré de que los responsables paguen por lo que hicieron». Paloma abrazó a Renata con fuerza, llorando en su hombro, y por primera vez desde su expulsión, sintió que tal vez, solo tal vez, la Virgen María había escuchado sus plegarias. Que tal vez la verdad era más fuerte que la mentira, y que tal vez, al final, se pudiera hacer justicia. Escribe aquí: «El coraje de un niño puede cambiarlo todo». Renata dedicó los 3 días siguientes a trabajar incansablemente en la historia. Revisó todas las grabaciones que había hecho con Paloma, editándolas cuidadosamente para capturar no solo los hechos, sino también la emoción cruda y genuina de esa historia. Incluyó extractos de la entrevista con doña Matilde, que mostraban la frialdad con la que la directora habló sobre la expulsión de la niña. A través de sus contactos, accedió a documentos que mostraban irregularidades en las finanzas del orfanato en los últimos meses. Y, sobre todo, grabó una declaración protegida de Luz, donde la niña, con voz temblorosa pero decidida, relató exactamente lo que había visto ese fatídico día. El rostro de Luz se mantuvo en la sombra por su seguridad, pero sus palabras fueron clarísimas e imposibles de ignorar. Renata sabía que tenía en sus manos algo poderoso. No era solo una noticia, era una revelación, un clamor por la justicia, un espejo ante una sociedad que tan a menudo ignora las voces de los niños más vulnerables. El viernes por la noche, a las 8, se emitió el reportaje en el principal noticiero de la región. El título apareció en la pantalla en letras grandes: «Injusticia silenciosa, la historia de la niña que fue condenada sin ser escuchada». Y entonces, durante 15 minutos, miles de personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para verlo. Vieron el rostro de Paloma, sucio y delgado, pero con ojos que brillaban con una luz inexplicable. Escucharon su suave voz relatando cómo encontró el dinero, cómo intentó hacer lo correcto, cómo fue acusada, humillada y expulsada. Vieron las lágrimas correr por su rostro cuando dijo: «Solo quería que alguien me creyera. Eso es todo». Y entonces vieron la parte más impactante. Paloma, sosteniendo su vieja y desgastada pulsera, la que había usado desde que tenía memoria, dijo: «Esto es todo lo que me queda de mis padres. No sé quiénes son, pero sé que un día me la regalaron. Y nunca me la quitaré, porque mientras la tenga, sé que vengo de algún lugar, que pertenezco a alguien, aunque no sepa a quién». La reacción fue inmediata y abrumadora. Incluso antes de que terminara el reportaje,
Las redes sociales ya estaban en pleno auge. La gente compartió el video con mensajes de indignación, apoyo y lágrimas. Empezaron a surgir hashtags: #Justicia para Paloma, #Creo en Paloma, #Verdad para los huérfanos. Miles de comentarios inundaron las páginas del canal de televisión. ¿Cómo se puede tratar así a una niña? ¿Dónde están las autoridades? Este director debe rendir cuentas. Esta niña merece justicia. La noticia corrió como la pólvora. Otros medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso. Los programas de radio hablaron de Paloma. Los medios nacionales recogieron la noticia. En 24 horas, esa niña que había sido invisible en las calles, a quien nadie se había detenido a ayudar, se convirtió en el centro de atención de todo el país. Y con la atención, llegó la presión. La Fiscalía anunció que investigaría el orfanato Sagrado Corazón. Se enviaron trabajadores sociales para evaluar las condiciones de los demás niños. Y doña Matilde y Estela, que habían dormido tranquilamente pensando que sus secretos estaban a salvo, se despertaron en una pesadilla de escrutinio público y consecuencias legales. Pero en medio de toda esta agitación, ocurrió algo completamente inesperado. A cientos de kilómetros de distancia, en una ciudad costera, Elena veía las noticias con su esposo, Ricardo. Eran una pareja de 40 y tantos años, con éxito profesional, pero con un dolor que nunca había sanado del todo. 9 años atrás, habían dejado temporalmente a su hija pequeña en un orfanato mientras atravesaban una devastadora crisis financiera. La idea era que solo fueran unos meses, hasta que pudieran estabilizarse. Pero cuando regresaron a recogerla, el orfanato se había incendiado. Hubo muertos, heridos y, en el caos resultante, muchos niños fueron transferidos a otras instituciones sin el registro correspondiente. Elena y Ricardo buscaron desesperadamente a su hija, pero nunca la encontraron. Les dijeron que probablemente había muerto en el incendio, aunque nunca encontraron el cuerpo. Desconsolados, intentaron seguir adelante, pero nunca superaron la pérdida. Mientras veía el reportaje sobre Paloma, algo llamó la atención de Elena. Cuando la cámara enfocó el brazalete que sostenía la niña, Elena sintió que se le paraba el corazón. Apretó con fuerza el brazo de Ricardo, con la mirada fija en la pantalla. «Ricardo», susurró con voz temblorosa, «mira su brazalete. ¡Mira!». Ricardo lo miró con más atención. Era un brazalete de plata sencillo y desgastado con una pequeña medalla de la Virgen María colgando. Y grabado en la medalla, aunque la cámara solo la mostró un segundo, había un nombre: Elena. «Dios mío», murmuró Ricardo, sintiendo que le flaqueaban las piernas. «Es el brazalete que grabaste, el que le dejaste a nuestra hija». Elena ya estaba llorando, tapándose la boca con las manos, conmocionada. Le habían dado ese brazalete a su bebé antes de dejarla temporalmente en el orfanato. Era una forma de mantenerla conectada con ellos, de asegurarle que tenía una madre que la amaba. Y ahora, 9 años después, veían ese mismo brazalete en televisión, en la muñeca de una niña que había sido abandonada a la calle. Sin perder tiempo, Elena cogió el teléfono y llamó a la cadena de televisión. Consiguió los datos de contacto de Renata y, con la voz entrecortada por la emoción, le explicó lo del brazalete, lo de su hija perdida, lo del incendio del orfanato años atrás. Renata, al otro lado de la línea, sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Sería posible? ¿De verdad sería posible que después de todo lo que había pasado Paloma, por fin pudiera encontrar a su familia? «Tienes que hacerte una prueba de ADN», dijo Renata, intentando mantener la compostura profesional, pero sin éxito. «Yo me encargaré de todo. Contactaré con las autoridades. Pero, por favor, no te hagas ilusiones hasta que estemos seguros. Podría ser solo una coincidencia». Pero Elena ya sabía, en el fondo de su corazón de madre, que no era una coincidencia. Era su hija, la hija que había buscado durante años, la hija que creía muerta, viva, pero sufriendo en la calle. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza.
Renata gestionó la prueba de ADN a través de las autoridades competentes. Paloma, que no entendía del todo lo que estaba sucediendo, solo sabía que su tía Renata estaba muy emocionada y que había una pareja que quería conocerla. «Creen que podría ser su hija, Paloma», explicó Renata con dulzura, cogiendo las manos de la niña. «Perdieron un bebé hace muchos años y vieron tu pulsera en la televisión. Pero solo estaremos seguros después de las pruebas, ¿de acuerdo?» Paloma miró su pulsera, la que nunca se había quitado, la que era su único vínculo con un pasado que no recordaba. «¿Y si de verdad son mis padres?», preguntó, con su vocecita llena de miedo a permitirse esperar. «¿Y si no les gusto? ¿Y si cambian de opinión cuando me conozcan de verdad?». Renata abrazó a la niña con fuerza. «Paloma, cualquiera que te conozca te querrá. Eres especial, mi amor. Y si de verdad son tus padres, ya te quieren. Llevan años buscándote». Una semana después, llegaron los resultados. Renata abrió el sobre con manos temblorosas, Elena y Ricardo a su lado, Paloma sentada en una silla, balanceando nerviosamente las piernas. Y cuando Renata leyó la primera línea del documento, se le saltaron las lágrimas. «Es 99.9% compatible», dijo con la voz quebrada. «Paloma, estos son tus padres. Elena y Ricardo son tus padres biológicos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Y entonces, Elena dejó escapar un grito que era en parte llanto, en parte risa, en parte alivio por 9 años de dolor que finalmente se aliviaban. Corrió hacia Paloma y la abrazó tan fuerte que la niña apenas podía respirar. «Hija mía, mi pequeña, te he buscado tanto tiempo. Tanto tiempo». Y Ricardo, ese hombre corpulento y fuerte, rompió a llorar, arrodillándose frente a Paloma y sosteniendo su pequeño rostro entre sus manos. «Te pareces tanto a tu madre de pequeña», dijo entre sollozos. «Nunca dejamos de buscarte. Nunca. Y ahora estás aquí. Estás viva». Paloma, quien había pasado toda su vida sin saber lo que era tener padres, quien había sido rechazada y humillada, quien había dormido en la calle con hambre y frío, ahora estaba rodeada del amor más puro que existe. Y al abrazar a Elena y a Ricardo, al sentir por primera vez en su vida lo que era pertenecer de verdad a alguien, levantó la vista y susurró: «Gracias, Virgencita. Gracias por nunca abandonarme». La noticia del reencuentro de Paloma con sus padres se difundió tan rápido como el informe original. Quienes compartieron la historia de la injusticia ahora compartían la historia del milagro. Pero mientras el país celebraba este final feliz, se desplegaban consecuencias reales tras bambalinas, consecuencias que iban mucho más allá de la historia de una niña. La presión pública obligó a una investigación exhaustiva del orfanato del Sagrado Corazón. Se enviaron auditores financieros para examinar todos los registros de los últimos 5 años. Y lo que encontraron fue peor de lo que nadie imaginaba. Estela no había robado solo 1 o 2 veces. Durante años, había malversado sistemáticamente el dinero destinado a los niños. Dinero que debería haber comprado ropa de invierno, mejorado su nutrición, proporcionado educación y atención médica adecuadas. Todo había ido a parar a su bolsillo mientras los niños sufrían en silencio. Cuando los investigadores confrontaron a Estela con las pruebas, inicialmente intentó negarlo todo. Pero cuando le presentaron registros bancarios, recibos de gastos que no correspondían a su salario y el testimonio protegido de Luz, se derrumbó. Lo confesó todo entre lágrimas, pero sus lágrimas no eran de verdadero remordimiento. Eran las lágrimas de alguien que había sido atrapado, alguien que finalmente tendría que pagar por sus decisiones. Matilde afrontó las consecuencias ella misma. Aunque no había robado nada directamente, su negligencia y negativa a investigar adecuadamente las acusaciones contra Paloma la convirtieron en cómplice. Más aún, la investigación reveló años de mala administración, trato cruel a los niños y un entorno que era más una prisión que un hogar. Fue destituida de inmediato y enfrentó múltiples cargos, incluyendo negligencia infantil y abuso de poder. El orfanato fue clausurado temporalmente mientras se sometía a una reestructuración completa.
Los niños fueron transferidos a mejores instituciones donde finalmente recibirían el cuidado y el amor que merecían. Y Luz, esa niña que cargaba con el peso de un secreto tan grande, fue internada en terapia para ayudarla a procesar todo lo que había vivido. Pero algo extraordinario le sucedió a Luz. Después de que se supiera la verdad, después de ver que su valentía al hablar no solo había salvado a Paloma, sino que también había protegido a todos los demás niños, algo cambió dentro de ella. Volvió a sonreír. Empezó a jugar. Y cuando le preguntaban qué quería ser de mayor, respondía sin dudar: quiero ayudar a los niños, igual que la tía Renata ayudaba a Paloma. Renata, a su vez, recibió reconocimiento nacional por su trabajo de investigación. Premios de periodismo, invitaciones para dar conferencias, ofertas de trabajo de importantes medios de comunicación. Pero cuando le preguntaban cuál era su mayor orgullo en esta historia, siempre respondía lo mismo: solo di voz a quienes ya tenían una historia que contar. La valentía fue toda de Paloma. Nunca dejó de creer que la verdad importaba, incluso cuando todos le dieron la espalda. Ese no fue mi mérito, fue suyo. Y cada vez que decía esto, se le quebraba la voz por la emoción, porque sabía que ese reportaje había cambiado su vida tanto como la de Paloma. Le había recordado por qué eligió el periodismo en primer lugar. No por los premios, ni por la fama, sino por la posibilidad de marcar una diferencia real en la vida de personas reales. Mientras todo esto sucedía, Paloma experimentaba una transformación que jamás imaginó posible. Elena y Ricardo la llevaron a su hogar junto al mar, un lugar lleno de luz y calidez, tan diferente de los fríos y oscuros pasillos del orfanato. Le prepararon una habitación entera, pintada de azul claro, su color favorito, que descubrieron que le gustaba. Le compraron ropa, juguetes y libros nuevos. Pero más importante que todo eso, le dieron tiempo. Tiempo para adaptarse, tiempo para confiar, tiempo para creer que esto era real y que no desaparecería. Paloma no se curó al instante de todo el trauma que había vivido. Hubo noches en las que se despertaba aterrorizada, pensando que estaba de vuelta en la calle. Hubo momentos en los que escondía comida debajo de la cama, una costumbre de cuando tenía hambre y nunca sabía cuándo volvería a comer. Hubo días en los que se preguntaba si se merecía todo esto, si no había habido algún error, si en algún momento alguien diría que todo había sido un error. Pero Elena y Ricardo estaban preparados para este viaje. Inscribieron a Paloma en terapia con un psicólogo especializado en trauma infantil. Fueron pacientes con cada crisis, con cada momento de duda. Y poco a poco, día tras día, Paloma comenzó a florecer. Empezó a sonreír con más facilidad. Empezó a dormir toda la noche sin pesadillas. Empezó a creer que realmente tenía un hogar, una familia, un lugar al que pertenecía. La escuela fue otro hito importante en su transformación. Por primera vez en su vida, Paloma tuvo acceso a una educación adecuada. Y descubrió que era increíblemente inteligente. Sus maestros estaban impresionados por su capacidad de aprendizaje, su curiosidad insaciable, su determinación por recuperar el tiempo perdido. Pero lo que más impresionó a todos fue su inquebrantable bondad. Incluso después de todo lo que había sufrido, Paloma fue la primera en defender a un niño que sufría acoso escolar, la primera en compartir sus útiles escolares, la primera en ofrecer ayuda a alguien que estaba pasando por dificultades. 6 meses después de reencontrarse con sus padres, Paloma pidió visitar la plaza donde solía dormir. Elena dudó al principio, temerosa de que le trajera recuerdos dolorosos. Pero cuando Paloma le explicó por qué, lo entendió. «Mamá, hay otros niños allí, niños como yo, y quiero ayudar». Así que empezaron a ir a la plaza cada semana, llevando comida, mantas y ropa. Paloma hablaba con los niños, les contaba su historia y les ofrecía esperanza. Y Elena y Ricardo se dieron cuenta de que la experiencia de su hija, por dolorosa que fuera, le había dado un propósito. No solo quería ser salvada, quería salvar a otros. Fue idea de Paloma crear una fundación. Con el apoyo de sus padres y la ayuda de Renata en las labores de divulgación, crearon la Fundación Fe y Esperanza,
dedicada a ayudar a niños vulnerables. La fundación no solo proporcionó recursos materiales, sino que también trabajó para garantizar que todos los niños fueran escuchados, que cada acusación se investigara adecuadamente y que ningún niño pasara por lo que pasó Paloma. Un año después de que todo comenzara, en el 10º cumpleaños de Paloma, Elena le dio un regalo especial. Era un delicado y hermoso collar de plata, grabado con una sola palabra: fe. Porque fue la fe la que te mantuvo viva cuando todo parecía perdido, dijo Elena, colocando el collar alrededor del cuello de su hija. Fue la fe la que te hizo creer que la verdad importaba. Fue la fe la que te trajo de vuelta a mí. Paloma sostenía el collar en una mano y la vieja pulsera que aún llevaba en la muñeca en la otra. Dos joyas, una vieja y desgastada, la otra nueva y brillante. Una representaba su dolor y su camino. La otra representaba su transformación y su futuro. Y ambas, juntas, contaban la historia completa de quién era ella. Ese día, durante su fiesta de cumpleaños, rodeada de su familia, de Renata, de Luz, que ahora también formaba parte de sus vidas, Paloma sopló las velas de su pastel y pidió un deseo. No era un deseo egoísta. No se trataba de ella misma. Deseaba que ningún niño en el mundo tuviera que pasar por lo que ella pasó. Que cada niño sea escuchado, creído y amado. La historia de Paloma no terminó con un simple final feliz. Terminó con una lección que resonó mucho más allá de esa plaza, ese orfanato, esa ciudad. Una lección sobre cómo la verdad, por mucho que intenten enterrarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Sobre cómo la fe, incluso cuando todo parece perdido, puede sostener un corazón herido hasta que llega la sanación. Sobre cómo un solo acto de bondad, una sola persona dispuesta a escuchar, puede cambiar el rumbo de una vida entera. Y sobre cómo las mayores injusticias pueden transformarse en los mayores milagros cuando encuentran personas dispuestas a luchar por la verdad. Porque al final, no fue la suerte lo que salvó a Paloma. No fue la coincidencia. Fue una combinación de su propia fe inquebrantable, el coraje de Luz para finalmente hablar, la determinación de Renata para investigar y el amor infinito de unos padres que nunca dejaron de buscar. Fue la prueba de que incluso cuando el mundo entero te da la espalda, incluso cuando estás completamente solo en las calles frías, la verdad te espera. Y cuando llega, no viene sola. Ella trae justicia, redención y, a veces, si tienes suficiente fe, trae milagros. Deja esto abajo, la fe mueve montañas. Si has llegado hasta aquí, a este último momento de la historia de Paloma, es porque algo en tu interior conectó con este viaje. Quizás te conmovió. Quizás sentiste rabia ante la injusticia. Quizás lloraste con ella. O quizás, solo quizás, recordaste que los milagros sí existen cuando encuentran gente dispuesta a creer. Historias como la de Paloma no solo buscan conmovernos, buscan transformarnos. Recordarnos que cada niño merece ser escuchado, que cada voz importa y que la verdad, por oculta que esté, siempre sale a la luz. Y si este mensaje te conmovió, tengo una simple petición para ti. Si crees que historias como esta necesitan ser contadas, que más personas necesitan escuchar sobre la fe, la justicia y la redención, dale a me gusta ahora. Este me gusta no es solo un botón. Es una forma de decir que apoyas este mensaje, que quieres que más historias reales de transformación lleguen a quienes necesitan escucharlas. Y si has llegado hasta el final, si has seguido cada parte de este viaje emocional, escribe en los comentarios: vine por la historia, me quedé por la fe. Esta frase me demuestra que no solo viste, sino que realmente sentiste. Y me ayuda a comprender que este tipo de contenido marca la diferencia en tu vida. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto. Porque cada semana te traigo historias reales de personas que enfrentaron las peores injusticias, que sufrieron el mayor dolor, pero que encontraron la manera de transformarlo en algo mejor. Historias que te harán llorar, reflexionar y, sobre todo, creer que la bondad aún existe en este mundo. Activa la campanita para no perderte ningún video, porque te garantizo que cada historia aquí tiene el poder de cambiar tu forma de ver el mundo. Y ya que estás aquí,
Conmovido, con el corazón reconfortado por esta historia de fe y milagro, tengo otro video que te conmoverá de la misma manera. Ya está en tu pantalla. Trata sobre otro niño que enfrentó lo imposible y encontró la redención de una manera que jamás esperarías. Haz clic aquí y continúa este viaje conmigo. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por dedicar su tiempo y su corazón a la historia de Paloma. Y recuerden, mientras haya gente dispuesta a escuchar, a creer y a luchar por la verdad, siempre habrá esperanza. Hasta el próximo video. Y nunca lo olviden, la verdad siempre triunfa y la fe nunca abandona a quien cree.